Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿De qué doctrina usted cree que vamos a hablar hoy día con ese texto? De la justificación. Hemos venido hablando semana tras semana acerca de las maravillosas doctrinas que tenemos, ¿verdad?, en la Escritura y en la palabra de nuestro Dios. Hemos venido hablando del poder del Evangelio, hablamos de la necesidad de la restauración por la caída de nuestros padres en el huerto, hablamos del segundo Adán que vino a transformar y a renovar nuestra vida a través de la salvación, hablamos de nuestra unión con Cristo, que es todo un misterio, ¿verdad?, para la iglesia. La semana pasada hablamos de la conversión y el arrepentimiento, y hoy día vamos a hablar de la doctrina de la justificación. Así que muy atento para que no se me quede en el camino y para que todo cuanto pueda transmitir esta mañana pueda usted, hermano, recibirlo y pueda comprender lo que es lo más importante. Amén. Usted sabe que yo me traslado desde el púlpito a la sala de clase y de repente estoy enseñando y después vuelvo y estoy predicando. Así que usted trate de seguirme en lo que yo realizo durante estos 45 minutos que voy a estar con ustedes. Es indudable, hermano, que la justificación por la fe sola es el nervio, dicen los teólogos, es el nervio central del Evangelio. La doctrina de la justificación es tan importante como es una columna vertebral para el cuerpo y para la vida del ser humano. Es imposible estar realmente convertido sin tener una comprensión esencial de esta doctrina. No estoy diciendo que se requiere una comprensión profunda de todas las implicancias teológicas que encierran la justificación para ser salvos, pero sí debemos entender al menos los fundamentos básicos de esta doctrina para poder abrazar plenamente por fe el Evangelio de Cristo. La verdad que, hermano, mientras los cristianos y mientras los religiosos, por así decir, no comprendan la base bíblica y doctrinal que hay en la justificación, ninguno va a ser capaz de entender la magnificencia o la grandeza que significa la doctrina de la justificación. Y mientras que una persona no entienda lo que se realizó para que tú y yo seamos justificados, esa persona no va a amar y no va a valorar el Evangelio. Le va a parecer locura lo que nosotros profesamos y lo que nosotros creemos. Pero cuando alguien entiende lo que es la doctrina de la justificación, va a terminar abrazando plenamente el Evangelio y va a terminar siendo una persona agradecida. Agradecida. Por una parte, la mayor comprensión de esta doctrina hará que el creyente tenga un entendimiento del engranaje doctrinal. Un creyente entendido tendrá una capacidad mayor para repeler los ataques que el diablo dirigirá contra él para minar los cimientos de su seguridad en Cristo. Yo siempre he dicho, hermano, y tengo como filosofía de vida, y he enseñado, ¿verdad?, que la mayoría, por no decir la totalidad de nuestras batallas se pelean en la mente. La totalidad de las batallas espirituales del ser humano y del cristiano se pelea en la mente. Donde la persona primero es derrotada es en su mente. Donde la persona de alguna manera se le mueven los cimientos doctrinales es en la mente. El enemigo no se va a cansar de hacerte sentir pecador. No se va a cansar de hacerte sentir culpable. Él no se va a cansar de hacerte sentir que fallaste, que defraudaste, que traicionaste, que alguna vez prometiste y luego no cumpliste. Él siempre va a estar encargándose de traértelo a la memoria. Va a estar encargándose de refrescártelo en la memoria. Por eso es importante que la iglesia permanezca en pie. Y para que la iglesia permanezca en pie, depende mucho de que entendamos esta doctrina.
Es verdad que en otro tiempo éramos pecadores empedernidos. Es verdad que en otro tiempo éramos pecadores, hermanos, que lo único que buscábamos era el mal, hacer daño, defraudar, engañar, traicionar. Esas eran nuestras prácticas. Pero ahora que el Señor ha hecho una obra en nuestra vida, entendemos que la justificación tiene que ejemplificarse en cada uno de nosotros, dándonos seguridad. ¿Cuántos de ustedes conocen la imagen de aquella escultura del Atlas? ¿Han visto la escultura alguna vez del Atlas? ¿Qué es lo que hace el Atlas? Es un personaje voluptuoso, musculoso, que está sosteniendo un mundo sobre sus hombros. ¿Cuántos han visto esa imagen? Amén. El Atlas está sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Bueno, la iglesia depende, y la iglesia de alguna manera está doctrinalmente edificada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sostiene cada una de las doctrinas que la iglesia profesa. Ojo, no son prácticas, ni son parte de una rutina, sino que las doctrinas bíblicas, hermanos, son las que sostienen la iglesia. Y cuando el enemigo comienza a minar y comienza a socavar las doctrinas, entonces va a estar con facilidad haciendo caer a muchos creyentes, haciéndolo caer de una u otra manera. Sin la justificación no hay evangelio. Sin el evangelio no hay iglesia. Y sin iglesia no hay fe cristiana. Martín Lutero dijo en una ocasión: el artículo de la justificación es el que preserva y gobierna todas las doctrinas de la iglesia y levanta nuestras conciencias delante de Dios. Si el artículo de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde al mismo tiempo. Y el teólogo de Ginebra, Juan Calvino, dice que la doctrina de la justificación es la base principal en la cual la religión debe ser soportada, y por lo tanto requiere de un gran cuidado y atención. A menos que entiendas primero todo lo que es tu posición delante de Dios y cuál es el juicio que Él ha pasado sobre ti, no posees ningún fundamento en el cual pueda descansar tu salvación o en el cual tu piedad pueda ser desarrollada. Mientras, repito, mientras que el ser humano no entienda de qué fue perdonado y de dónde fue rescatado, va a ver el evangelio como locura. Va a ver el evangelio como algo sin valor, porque no ha logrado entender que realmente su destino por pecador era el infierno. Nuestro destino por pecadores, desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre, venimos infectados, hermanos, con el pecado de nuestros padres en el huerto. Y entonces cuando alguien entiende que todos somos pecadores, aunque hagamos muchas cositas buenas, el pecado está inherente en cada uno de nosotros. Y como pecadores, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y que cada uno de nosotros, a causa de su pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mientras nosotros no entendamos eso, no vamos a poder, hermanos, recibir la justificación como una doctrina que debe dar gratitud a la iglesia. Esa es la razón por la que vamos a estar un rato, algunos minutos en esto. Y voy a referirme primero que nada al Catecismo Menor de Westminster de 1647, que en respuesta a la pregunta número 32, la pregunta 32 del Catecismo dice: ¿qué es la justificación? Y el mismo Catecismo responde: la justificación es un acto de libre gracia de Dios. Siga conmigo cada frase que le voy a leer. Es un acto de libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. ¿Se lo leo de nuevo? ¿Qué es lo que es la doctrina de la justificación? Es un acto de la libre gracia de Dios,
O sea, a él nadie lo fuerza, nadie lo obliga, a él nadie lo intimida, a él nadie, podemos decirlo de alguna manera, lo está presionando. Es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados perdona? Todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los que vamos a cometer el día de mañana. Han sido perdonados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y nos acepta como justos en su presencia. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y lo recibimos por la fe. Vamos primero. Él es el autor de la justificación. ¿Quién es el autor de la justificación? Dios. Dígalo conmigo. ¿Quién es el autor? Dios. No es el hombre, no es la iglesia, es Dios. Es un acto de libre gracia de Dios. Dios es el dador de la ley. ¿Quién le dio la ley a Moisés en el Sinaí? Dios. Así que Él es el dador de la ley y Él es el juez que ha de juzgarnos algún día, y también es el único que tiene autoridad para declararnos justos en su presencia. Solo Dios justifica al impío y ningún otro ser en el universo puede hacer tal cosa. Eso lo leímos aquí en Romanos capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, el pueblo judío, y a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles, nosotros, que no somos judíos, que no corre sangre judía en nuestras venas. En otras palabras, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que sea salvado será justificado por Dios. Y Pablo hace una pregunta retórica que demuestra la inmutabilidad de la justificación. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La acción de justificar tiene que ver con presentar al pecador limpio y perdonado delante del Padre. Tú y yo, usted y yo, antes de que conociéramos al Señor, Efesios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros hemos reconocido a Dios y hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, se produce una obra maravillosa en que nuestros pecados son perdonados y ahora somos presentados justos ante el Padre. Así que hemos cambiado de rumbo. Ya no vamos rumbo al infierno, sino que ahora vamos rumbo a la presencia de nuestro Dios. Este es un acto de la libre gracia de Dios. Todo lo que Dios hace es una expresión de su soberanía. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dios no recibe órdenes de nadie, ni de los hombres más poderosos del mundo. Nadie puede darle órdenes a Dios. Dios es soberano porque Él es tal su grandeza que está por sobre todo lo que Él ha creado. Pablo da un ejemplo de eso en el libro ahí de Romanos, y él dice: ¿podrá la vasija decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Podrá una vasija decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste taza si yo quería hacer plato? ¿O por qué me hiciste plato si yo quería hacer una jarra? No puede. No puede la vasija porque no tiene la autoridad para hacerlo y para reclamarlo. Dios es un Dios soberano. Esto incluye nuestra justificación. Él no tiene que mostrar misericordia hacia nadie, y cuando lo hace es por su pura y libre gracia. ¿Cuántos tienen claro eso? Amén. Dios no tiene que mostrar su misericordia absolutamente con nadie, porque Él no tiene compromiso con nadie. Pero cuando lo hace solo por su gracia y por su pura misericordia. Vaya por favor a Romanos capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. Pablo desarrolla este pensamiento a su carta apelando a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Romanos 9 del 15 al 16? Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Este texto es muy decidor y a la vez es muy directo. Dice mucho y a la vez afecta la sensibilidad de mucha gente. Afecta la sensibilidad de mucha gente y más de alguna vez hemos tenido que explicar con peras y manzanas esto, pero la verdad que la gente se siente dañada. ¿Cómo es que Dios puede tener misericordia de algunos y cómo es que deja que otros se pierdan? Pero la verdad que Dios en su soberanía, Él nos dice, yo me compadeceré del que yo me compadezca. Si usted me pregunta a mí, ¿qué hice yo de bueno para merecer la ayuda de Dios? Yo no sé qué responderle a usted. O si yo le pregunto a usted, ¿qué hizo usted de bueno para que Dios lo llamara y para que hoy día pueda estar sentada en la silla de la iglesia? Usted tampoco sabría por qué Dios lo llamó. Pero es un acto de su soberana voluntad y Él se compadece de quien Él quiere. Yo alguna vez les enseñé a ustedes, hablando de la doctrina de la justificación, como si yo llamara a 4 hermanos de entre ustedes hoy aquí y le regalara a cada uno de ellos 20,000 pesos. Lo llamo a Adrián, 20,000 pesos. Llamo a hermano Luis, 20,000 pesos. Llamo a la hermana Juliana, 20,000 pesos. Llamo a Benito, 20,000 pesos. ¿El resto me podría gritar injusto? ¡Oh, qué injusto el pastor! ¿Por qué me da solamente a 4? ¿Por qué no me puede gritar usted que soy injusto? Porque yo no tengo ninguna deuda con ustedes, no tengo por qué darle a todos. Yo quiero y le doy a quien yo quiero. Bueno, eso es la salvación. Dios no tiene deudas con nadie, pero Él decide en su soberana voluntad mostrar amor con algunos y no con todos. Y eso a nosotros tiene que hacernos sentir extremadamente agradecidos. Porque yo le doy firmado y le aseguro que en la familia de ustedes hay personas muy buenas. Hay gente de buen corazón. Hay personas de una mentalidad buena. Hay gente que da limón, hay gente que ayuda. Pero ¿por qué Dios decidió darle la salvación a usted y llamarlo a usted al Evangelio? En vez de a ellos. Es todo un misterio. Es todo un misterio que lo resolveremos un día cuando estemos en presencia del Señor. Así que, ¿qué más dice el texto Romanos 9, 15 y 16? Me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende la justificación entonces? De Dios. No depende del que quiere. Allá afuera hay mucha gente que quiere acercarse a Dios. Allá afuera hay mucha gente que quiere buscar a Dios. Y nosotros lo vemos para el 8 de diciembre, lo vemos en febrero, cuando se celebran muchas fiestas religiosas. ¿Cuántos de ustedes venían de allá? Los que venían del catolicismo apostólico romano saben cómo funciona esto. Y hay fechas claras para la Iglesia Católica Universal, Iglesia Católica Romana, donde la gente hace manda, hace peregrinación, algunos se hacen tirar las rodillas, otros van arrastrándose por el suelo. Hermano, la Biblia es clara y dice, no depende del que quiere, ni del que corre. Yo podría pasarme la vida entera haciendo sacrificios, pero si a Dios no le place salvarme, no me va a salvar. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, ojo. Hay mucha gente que corre en la vida y en la religión, que pasa por sobre los demás porque él tiene ganas de correr y quiere ser el mejor, quiere llegar primero. Pero la Biblia es clara, no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de quién, de Dios. Dígalo conmigo, ¿de quién depende? De Dios que tiene misericordia. Pablo también enfatiza en su carta a Efesios. Vaya con su Biblia a Efesios. Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quédese ahí mismo con su Biblia abierta en Efesios capítulo 1. La justificación es una de esas bendiciones.
¿Qué movió a Dios a bendecirnos de manera tan abundante? Pablo nos responde con suma claridad en la línea argumental que va a desarrollar. Capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Según el puro afecto de su voluntad. En amor, dice. ¿Cómo nos eligió Dios? En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, este texto es tremendamente decidor. En amor. Si Él nos elige y Él nos salva y nos perdona, es por amor. Habiéndonos predestinado, o sea, habiéndonos conocido ya, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice el verso 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, solamente el amor y la gracia ha dado salvación a nuestra vida. Verso 9. Según el beneplácito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, no fue algo accidental. Ojo con eso. Que usted esté sentado en la silla de la iglesia hoy no es un accidente cósmico. No es algo que por ahí alguien lo invitó y no sé, lo conoció en el trabajo o en el liceo, en la universidad, lo invitó. No, esto no es accidente. Que usted esté sentado esta mañana en la silla de la iglesia es algo que Dios había planeado desde la eternidad. Así que dile a que está a tu lado, sea agradecido. Me parece que está muy frío el aire, ¿no? Sí. Apáguenlo, no queremos más gente enferma. Según el designio de su voluntad, según su beneplácito. El verso 11, ¿qué dice? El verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Será que Dios se ha equivocado conmigo? No. Mira que está a su lado. Dios no se equivocó con él. Aunque nosotros le vamos a ver miles de defectos. Aunque le vamos a ver miles de perfecciones, Dios no se equivocó con él o con ella. Dios no se equivocó, sino que Él desde ya los conoce por su voluntad. Todos estos textos nos muestran que la gracia es un espectáculo y es un aspecto del carácter bondadoso de Dios, que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe. Vaya a Romanos 3, 21 al 24. Nos da y nos pone, hermano, esta causa de amor. Nos rescató de la esclavitud del pecado. Nos declaró justo en virtud de la justicia perfecta de Cristo, que nos fue acreditada por medio de la fe y nos adoptó como hijos por pura gracia. De la misma manera, todos estos textos nos llevan a la conclusión de que Dios es soberano al dispensar sus favores. Vaya al libro de Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para quién es la justificación? Para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron. Léanlo ese versículo, aunque le cueste, tráguenselo y léanlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Y ese todos significa todos. Absolutamente todos. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Díganlo conmigo. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente, hermano. La religión, la salvación nunca ha tenido un valor monetario.
Algunos por ahí predican, ¿verdad? Y critican mucho la iglesia reformada por la gracia barata que a veces se ofrece. Perdone, disculpe el término, pero gracia barata se refiere a aquella gente que cree que el Señor lo hizo todo. Ahora yo me quedo sentado en el living de mi casa y yo no hago nada, no me santifico, no busco a Dios, no oro, no leo la Biblia. ¿Por qué? Porque entienden que el Señor ya lo hizo todo. Eso es un error. Eso, hermano, no es así. Él pagó el precio, Él me justificó, pero también yo tengo que hacer mi parte de ahora en adelante. Hemos sido justificados de manera gratuita. Y no como lo enseñaba aquel monje, ¿verdad?, en tiempos en que Lutero se rebela contra la Iglesia Católica. Había un sacerdote que tenía particularidad y que tenía una vocación en la oratoria y era muy preparado en la oratoria. Y él le decía a la gente que si la gente compraba una indulgencia, sacarían a su familiar del purgatorio y lo mandaban al cielo. Apellido Tesle, el monje. Juntó tanto dinero a través de la venta de indulgencias que se ocupó en lo que usted conoce hoy día, una de las capillas más famosas en el Vaticano. Cuando Lutero veía ese tipo de cosas, Lutero dice: esto no está bien. Y él comienza a inquirir y comienza a estudiar y comienza a darse cuenta de que el justo dice: por la fe vivirá. O sea, la salvación no es una obra humana, no es algo que yo no puedo comprar, no es algo que yo me puedo acomodar aquí con alguien para que me reciban en el cielo. No, eso depende absolutamente de la persona de Dios. Depende de Dios. Y como dice el apóstol aquí, de manera gratuita, justificados ante la presencia del Señor. Yo no tengo que pagar absolutamente nada por mi salvación, porque Cristo ya la pagó en la cruz del Calvario. Y ese fue un precio de un valor incalculable. La sangre preciosa de un ser humano justo. Un valor incalculable. ¿Quiénes son los recipientes de la justificación? ¿Quiénes son los que reciben la justificación? Nosotros. ¿Y cómo éramos nosotros? Pecadores. Pecadores. Por eso es que a veces, hermanos, se malentiende o se malinterpreta y la gente llega a la iglesia y piensa que todos los que estamos aquí en la iglesia somos buenas personas y somos todos santos. Entonces después lo ven ellos a usted en una actitud media rara y ven que se manifiesta en usted alguno de sus pecados y usted se aira y se llena de rabia y la gente se escandaliza y dice: oh, yo no pensé que era así. Somos así y somos peores. Porque lo que usted conoce es lo que ve a su hermano aquí en la iglesia. Pero ¿cómo será que se comporta ese en la universidad? ¿Cómo será que se comporta ese en el trabajo? ¿Cómo será que se comporta detrás del volante? ¿Se da cuenta? Que de alguna manera las doctrinas de justificación y de la palabra del Señor lo único que hacen es descubrir que cada uno de nosotros necesitamos la ayuda de Dios porque somos pecadores. Entonces la gente llega a la iglesia y dice: oye, yo pensé que eran diferentes. No, somos pecadores como cualquier persona. La única diferencia es que hemos recibido la salvación y que estamos tratando de ser mejores que ayer. Mejores que ayer. Por medio del cual el Señor perdona todos nuestros pecados. Las Escrituras afirman con absoluta claridad que Dios justifica a los pecadores. ¿A quién justifica a Dios? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿Y qué más dijo él? Los sanos no necesitan médico, doctor, sino los enfermos. Entonces mira que está a tu lado y pregúntale: ¿necesitas a Dios? ¿Lo necesitas? Los pecadores son el objeto de esta obra divina por pura gracia, ya que no hay un solo ser humano que no esté en la categoría de impío. Vamos, con esto le derribo lo que usted está pensando. Romanos capítulo 4,
verso 4 y verso 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjeme buscar este texto en la Nueva Traducción Viviente porque esa me encanta cómo lo manifiesta. Si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente ahí. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5 dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Mire que cómo ayuda esta Biblia. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Se entendió el texto? Amén. El que trabaja es digno y no se le hace un favor con pagarle porque trabajó. Pero a diferencia de la justicia, la salvación es un regalo, no es algo que se haya ganado. Así que yo puedo pasarme la semana entera encerrado en mi casa, ayunando. Yo puedo decidir irme a vivir al cerro como un ermitaño y ahí estar ayunando y orando. No depende de lo que yo haga mi salvación, sino que depende de Dios, que me la ofreció y que me la entrega de manera gratuita. De hecho, el primer paso para ser justificado es poseer claridad de nuestra condición delante de Dios. ¿Cuántos reconocen aquí su condición delante de Dios? ¿Cuál es su condición? ¿Ah? Todos lo veo muy convencidos todavía. ¿Cuál es su condición? Todavía no me convence. ¿Cuál es su condición? Pecador. Eso es lo que yo soy, eso es lo que somos. Pecadores. Por eso es tan importante que proclamemos a los pecadores el alcance de la ley moral de Dios, porque la ley es el instrumento usado por el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice el verso 19 y el verso 20? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuánta gente está bajo el juicio de Dios? ¿Qué dice? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué más dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Oye, amo esta traducción. Yo amo esta traducción. La ley lo que hace es mostrarnos los pecadores que somos. Alguno de nosotros aquí esta mañana puede decir, ya, pastor, yo creo que yo puedo cumplir la ley. ¿Se la juega con esa terminología? No. Porque ¿qué dice? La ley dice muchas cosas. De partida, si lo llevo yo a usted ahí a los 10 mandamientos. No matarás. Pastor, yo no he estado en la cárcel, no he matado a nadie. Pero cuando le deseas a alguien la muerte, ¿cuándo se morirá este? Dice, ¿verdad? Cuando tiene la señora problema del esposo. ¿Cómo no se muere este? No lo dice. No lo dice. Pero lo piensan. Y al pensarlo ya están transgrediendo ese mandamiento. ¿Qué otro mandamiento? No robarás. Gloria a Dios. Pastor, yo nunca le he robado nada a nadie. Yo no me voy a meter en ese tema. Pero ¿qué hay con su ofrenda? ¿Qué hay con sus diezmos? ¿Ha robado? Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice eso. Usted dirá, pastor, yo nunca me he inclinado ante una imagen, nunca me he persignado, dice alguien ahí. Pero no solo eso es idolatría. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar y el tiempo de Dios en mi vida. Si el domingo por la mañana yo tengo que estar como buen cristiano en la iglesia y yo me pongo a
algo en mi agenda que me roba el estar en la iglesia, estoy cayendo en idolatría porque estoy ocupando el lugar y el tiempo de Dios en algo que no es Dios. ¿Se da cuenta cómo no podemos cumplir la ley? ¿Qué otro mandamiento más? No mentirás. No mentirás. No amarás tu prójimo. ¿Qué más? No codiciarás La mujer de tu prójimo, ni sus bienes. ¿Se da cuenta cómo nosotros no somos capaces de cumplir la ley? Porque no éramos capaces de cumplir la ley, tuvo que venir Jesús a cumplir cada uno, hermano, de estos párrafos y cada uno de estos requisitos. Él lo cumplió. ¿Para qué? Para que cuando Él fuera a la cruz y muriera, esa justicia y esa santidad es regalada a cada uno de nosotros. Y ahora nosotros ya no le debemos nada al enemigo porque el Señor nos perdonó en la cruz de Calvario. La predicación de la ley llevará a los pecadores a comprender la magnitud de su maldad. Estamos claros que fallamos, ¿no? Somos pecadores. La condenación que pesa sobre ellos y la completa imposibilidad de salvarse por sí mismos. Necesitamos mantener esa verdad pura y sin mezclar ningún tipo. Solo estaremos manteniendo la verdad del Evangelio y la gloria de Dios brillando refulgentemente. Tercero, Dios justifica al impío. La esencia de la justificación, perdón y aceptación delante de Dios. Nos acepta justos en su presencia. Se trata de un acto de perdón y aceptación y no de un proceso. Escúcheme, la justificación es diferente a la santificación. La santificación es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida vamos a luchar por no mentir. Toda la vida vamos a luchar por no traicionar. Toda la vida vamos a luchar por no caer en los vicios que teníamos. Eso va a ser nuestra lucha diaria. Pero la justificación es hecha de una vez y para siempre. Amén. Yo no puedo mañana ser más justificado que hoy. Ni ayer era más justificado que hoy. No. La justificación del Señor la realiza una vez y para siempre. Porque esto implicaría necesariamente algo inconcluso. Por ejemplo, la santificación es un proceso. El cambio experimentando en la conversión nos permite experimentar la santificación. Ahora podemos obedecer a Dios y vivir en santidad. Por el contrario, la justificación no es un proceso, sino es un acto único. Es una obra divina que no admite progreso porque se trata de un decreto perfecto y soberano de Dios. Todos los seres humanos están completa y perfectamente justificados o completamente condenados. Mira que está a su lado, haga un ejercicio práctico. Mira que está a su lado. ¿Ese hermano está completamente justificado o está completamente condenado? Tiene las dos opciones. Pero no hay un término medio. No es que estoy una mitadita justificado, me falta todavía pastor. No, eso no funciona así. Teológicamente, o se es salvo o se es perdido. O se va al cielo o se va al infierno. ¿Podemos mandar a algunos al purgatorio? ¿Por qué no? Porque no existe. Muy bien, han estado en las clases de teología. Bien. No se puede estar un poquito, hermano. Es una obra que el Señor hizo en el Espíritu Santo en nosotros y nos justificó de una vez y para siempre. Este acto divino permite que la situación legal delante de Dios cambie por completo y ahora somos justos ante su presencia. La Biblia dice que había un acta de los decretos que nos declaraba. ¿Cómo nos declaraba el acta de los decretos? Le doy un premio al que me busque ese texto ahora mismo, porque no está en mi memoria. Había un acta de los decretos que a usted y a mí nos declaraba culpables. Pero dice el mismo texto que Jesús triunfó sobre el diablo, el demonio en la cruz del Calvario, echando por tierra toda esa acta de decreto, porque ahora ya no somos culpables. Él nos ha perdonado. Y eso debe a nosotros llevarnos, hermanos, a la gratitud extrema con el Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 5 del 18 al 21? Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. No es de la iglesia, ojo. Proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió
consigo mismo, había necesidad de reconciliarnos. Yo no sabía que Dios estaba enojado conmigo, dirá alguien. En nuestra condición de pecadores, estábamos lejos de Dios. Nos reconcilió, dice, consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no solo me reconcilió a mí, sino que Él quiere que otros se reconcilien también. Que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Miren la responsabilidad grande que Dios puso sobre nuestros hombros. Nos reconcilió con Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz nos reconcilió con el Padre. Y Romanos 5.1 dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea, estamos en una relación correcta y perfecta con Dios. Si a usted le toca morirse hoy día, en este momento, usted no tema la muerte porque usted ya no le debe nada al diablo. Usted está en una relación correcta con Dios. Si es que fue justificado. Si no fue justificado, entonces tiene un problema serio, porque ahí recién va a empezar el problema. La gente dice, oye, esta vida, dice la gente, es un infierno. Perdón, el infierno lo va a conocer una vez que muera. Si no tiene a Cristo, ahí recién empieza el problema. Lo que pasamos en esta vida, hermano, estamos de vacaciones. 80, 85 años, dice la Biblia, los más robustos de vacaciones, estamos aquí. Pero el problema lo va a tener la gente cuando traspase la muerte y no han sido perdonados y justificados por el Señor. Les leo la nueva traducción viviente. Todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es? ¿Y los regalos se merecen o no se merecen? Algunos sí y algunos no. La mayoría de los regalos no los merecemos. Te traje un presente, te traje un regalo. La gente tiende a regalar cuando la gente está de cumpleaños, pero la verdad es que usted tiene, en todo tiempo puede hacer un presente. En todo tiempo puede hacer. Mira, hoy día una hermana nos trajo estas hermosas flores. En todo tiempo se pueden hacer regalos. ¿Quién nos trajo de vuelta? La otra traducción viviente lo que dice: ¿quién nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo? Nos trajo de vuelta, o sea que anduvimos medio perdidos. Obvio, estábamos perdidos en nuestro delito y pecado. Verso 19: pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Cómo somos? Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les volvamos a decir: vuélvanse a Dios. La teología pactual, la teología del pacto, habla de que cada uno de nosotros somos como embajadores. Yo le he estado enseñando en la clase de teología acerca de la labor del profeta. El profeta era un embajador, era un representante del rey que llevaba una palabra al pueblo. Bueno, Cristo estaba representando al Padre y hoy nos ha dado a nosotros, la iglesia, esa responsabilidad de predicarle a la gente que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliese con Dios. Y la gente pues, le va a decir a usted: bueno, ¿y de qué? Y usted dígale lo mismo que yo le dije hoy día. Cítele los 10 mandamientos y va a ver que ninguno ha cumplido los mandamientos. Entonces necesitan reconciliarse con Dios. Al ser justificado, el pecador es perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Vaya a Romanos capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo tiene que sentirse? Bienaventurado, o sea, dichoso, feliz. Siéntase feliz, porque usted tenía que pagar en la cruz por sus pecados, pero alguien pagó para que nosotros hoy día pudiéramos ser bienaventurados. Avancemos, que la hora no me perdona. La base de la justificación únicamente es la justicia de Cristo. Más esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, decía Éfeso. Los teólogos que escriben la confesión
Dicen que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores. Para entender esto, debemos detenernos por un momento a considerar la enseñanza que hace la Iglesia Católica Romana sobre la justificación. Se trata precisamente del error que intentan refutar los autores del Catecismo. La iglesia enseña que Dios tiene que infundir en el pecador la justicia de Cristo para que pueda ser justificado y así estar capacitado para obrar justamente. ¿Entendió lo que dije? ¿Qué es lo que dice la iglesia? La justicia de Cristo debe ser infundida primero en el pecador para que pueda ser justificado y así estar capacitado para obrar justamente. Si el pecador contribuye con esta gracia y obra en conformidad con la justicia que le ha sido infundida, entonces es justificado. O sea, no es una gracia como nosotros lo llamamos, una gracia maravillosa a través del Espíritu Santo de una vez y para siempre, sino que hay que esperar la participación del humano, a ver cómo se comporta y a lo mejor por ahí es justificado. Absolutamente equivocado lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, Dios nos hace justos y si nosotros actuamos en conformidad con esa justicia, entonces Dios nos declara justificados. La base de la justificación viene a ser entonces algo hecho en nosotros, la obra a través de la cual Dios nos ha capacitado para ser justos. Y algo hecho por nosotros, que es absolutamente contrario a lo que nosotros pensamos, porque la salvación, dice la Biblia, Efesios 8 y 9, que es por gracia, por medio de la fe, y no de vosotros, dice. Busque por favor, hermano, ese texto. Porque por gracia sois salvos, o sea, un regalo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El hombre en ningún momento tiene que intervenir o hacer nada. Es un regalo y es un don de Dios. Dios provoca y pone en nosotros la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si alguien hace muchas obras buenas, entonces esa persona es más justa y más justificado que otro que no tiene los medios para hacer obras buenas. ¿Se entiende? Por eso el Señor dice que no es por obras. Porque si no, Farca sería el rey del cielo, el dueño del cielo. Con todo lo que Farca ayuda a la gente, pero no se trata de lo que uno hace, sino que se trata de lo que Cristo hizo en nosotros como un regalo. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará si Cristo murió? Más aún Él también resucitó. El que está sentado a la diestra de Dios intercede por nosotros. La gracia de Dios es imputada. La palabra imputar significa atribuir, cargar a la cuenta de otro. Y el concepto de imputación neotestamentario encuentra su raíz en el Antiguo Testamento. Levítico 7:18. Al israelita que no practicara los ritos prescritos por la ley, se le contaba o imputaba la culpa. Pablo usa este mismo ejemplo de Abraham en su carta a los romanos, de quien se dice que creyó y su fe le fue contada o imputada por justicia. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación del Nuevo Testamento la encontramos en la carta de Pablo a Filemón. ¿Cuántos aquí han leído la carta a Filemón? ¿Ha leído usted alguna vez la carta a Filemón? Lléveselo tarea para casa porque no se la puedo compartir y explicar ahora. Pero hay un poquito, se trata del caso de un esclavo fugitivo. Había un esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo. Pablo le escribe a Filemón, al amo de Onésimo, para pedirle que lo reciba de nuevo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque Onésimo había conocido al Señor. Es muy probable por medio del contacto con Pablo durante estar en la cárcel. Luego Pablo le pide y añade: si en algo te ha dañado o si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Eso mismo es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea que nosotros a nuestra salvación no le podemos agregar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la obra fue hecha por la persona de Cristo. Escúcheme lo que le voy a decir porque se lo he enseñado muchas veces. Pero en la cruz ocurre una doble imputación.
Cuando Cristo está clavado en la cruz, a Él le cargan todos mis pecados. Y Él nos regala y nos carga a nosotros toda su justicia y toda la santidad, toda la vida de obediencia, todo lo que Él hizo por el Padre, el vencer la tentación, todo eso nos es cargado a nosotros y justificados por la obra que Él hace. Y a Él lo cargan con todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que hubo un momento cuando Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese preciso momento en que Él siente que Dios lo ha desamparado, es porque Él está cargando el pecado de todas las personas que necesitan y reciben salvación. Todos aquellos que han sido salvos, todos los que fueron salvos en el pasado, todos los que están siendo salvos hoy día y los que serán salvos mañana, sus pecados fueron cargados en el Señor en la cruz. Y eso se llama la doble imputación. Dígame si eso a nosotros no nos llama a ser agradecidos. Amén. Absoluta gratitud. ¿Y cómo lo recibimos? Para ya ir cerrando, ¿cómo lo recibimos? Con gratitud, muy bien. ¿Y cómo más? A ver, hermano, hágase unos 5 ayunos esta semana, déjese de comer, no tome más Coca-Cola, porque no. ¿Cómo usted lo recibe? Solo por la fe. Solo por la fe. No hay que hacer absolutamente nada, no hay un mérito humano, no hay que hacer una preparación, no hay que hacer un ritual, es solo por la fe. Lo recibimos únicamente por la fe. Romanos 4:5. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí tenemos la gran noticia del Evangelio. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados entonces? Por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Necesitamos hacer la paz con Dios? Por supuesto que sí. Es necesario aclarar que la fe no es una especie de obra que mueve a Dios a justificarnos. La Biblia de hecho contrasta la fe con las obras. La salvación es por fe para que no sea por obras, porque la fe es un acto, pero no es una obra. Somos justificados por medio de la fe sola, pero no por causa de nuestra fe. Porque alguien diría: pastor, yo tengo mucha fe, si yo la otra vez le pedí y mi abuelita se sanó. No estamos hablando de esa fe. Yo la otra vez le pedí, tengo mucha fe y se hizo el milagrito. No estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la fe para creer. La fe es una mano desnuda que se extiende no para dar, sino para recibir. La fe es la manifestación de un corazón que no tiene nada que ofrecer y humildemente acepta con manos abiertas lo que Dios ha prometido obsequiar. Como aquel hombre que se acerca al maestro y le dice: maestro, si tú quieres, puedes limpiar. Qué diferente con lo que vemos hoy día en las iglesias, ¿no? Tú tienes que declararlo, tienes que decretarlo, Dios lo va a hacer. Y este hombre leproso le dice: maestro, si tú quieres, puedes limpiar. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Esa es la actitud con la que el ser humano tiene que venir al Señor. No con arrogancia, no con soberbia. Oh, es que yo soy mejor que mi hermano, mire, yo hago esto, hago lo otro. Señor, yo quiero que tú me perdones porque yo no soy un pecador como el otro, aquí y allá. No. Tenemos que venir ante la presencia del Señor con humildad, porque no tenemos nada para ofrecerle al Señor. Nada. El apóstol Pablo deja claro en su carta a Efesios que precisamente porque la salvación es por gracia, tiene que ser por medio de la fe y no por obra, como leíamos en Efesios 2, 8 y 9. El pronombre demostrativo neutro, esto, abarca el proceso completo de salvación por gracia, por medio de la fe. Jesucristo salva por medio de la fe, y la fe es simplemente el medio instrumental por medio del cual recibimos lo que Dios nos otorga en Cristo, únicamente por su sola gracia. Así que en esta hora quiero que podamos orar para darle gracias al Señor por esta pequeña meditación. Parece que fueron más de 45 minutos.